Vamos a hacer una oración, pueden inclinar sus rostros para encomendar esta mañana tan maravillosa a nuestro Padre Creador. Amado Dios, Padre Celestial, los niños pueden ir a sus clases. Muchas gracias al grupo de alabanza por ese momento. Hoy nuevamente estoy acá con un gran compromiso, pero a la vez también pues me alegra mucho, me agrada mucho también tener esta oportunidad de estar al frente de ustedes, tener la oportunidad de traer el mensaje en esta mañana. El pastor, por razones ajenas, no puede estar, pero quisiera compartir con ustedes un mensaje muy importante, y es el mensaje que estamos recordando hoy a nivel mundial. A nivel mundial, hoy recordamos que Cristo resucitó. Hoy recordamos que Cristo no se quedó en la tumba. Hoy recordamos que Él vive y reina. Y por eso quiero que en la mañana de hoy nos podamos pasear un poco en los eventos que sucedieron hace más de 2000 años, cuando Cristo dejó la tumba vacía y vivió para mostrarnos a nosotros el camino que debemos seguir. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias en Lucas, capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella es viva y es eficaz, Señor, y es capaz de hablarnos en esta mañana, Señor, conforme a tu propósito a nuestras vidas, Señor. Encomiendo a tu Espíritu Santo, Señor, quien vive y mora en cada uno de nosotros, a que nos haga entender, Señor, cuál es tu propósito con estas palabras y cuál es el mensaje que nos quieres enseñar en esta mañana. En el nombre de Jesús dejamos todo esto en tus manos, dándote muchas gracias. Amén. Amén. Acabamos de leer este pasaje donde se describe la forma en que los discípulos de Jesús encontraron y se dieron cuenta que había resucitado. Dice que unas mujeres se fueron hacia la tumba con el propósito de limpiar y embalsamar y poder poner especias aromáticas sobre el cuerpo de Jesús, pero se encontraron una sorpresa, y era que el cuerpo no estaba en la tumba. Los ángeles se acercan a ellas y le explican que Jesús había ya anunciado que esto pasaría. Jesús había anunciado que Él iba a morir, pero Jesús también había anunciado que Él iba a resucitar. Y por alguna razón estas mujeres no se acordaban de este suceso tan importante. Los ángeles le pidieron a ellas la misión de ir a comunicar a los demás discípulos que Él había resucitado, y ellas salieron
un poco dudosas, un poco temerosas, pero llevaban un mensaje importante, llevaban un mensaje poderoso, llevaban un mensaje vivo, que es: Cristo no está en la tumba, Él resucitó. Por lo tanto, nos gozamos en la resurrección de Cristo, pero para que pudiera haber habido una resurrección, tendría que haber también una muerte. Nosotros celebramos hoy que Cristo resucitó. Hace 3 días recordábamos también su crucifixión, y acá Pablo, el apóstol Lucas lo describe en el pasaje en Lucas 24:44 acerca de lo que Jesús dijo con respecto a su muerte y que tenía que acontecer así. Dice Lucas 24:44 en adelante: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Acá Jesús le está explicando a sus discípulos: era necesario que Cristo padeciese y muriese en la cruz. Era la única alternativa que nosotros teníamos para poder ser libres y declarados inocentes de nuestra culpa y de nuestros pecados. Lo que ocurrió durante la muerte de Jesús es algo que era evidentemente necesario, es algo único y es algo extremadamente poderoso. Pablo se lo trata de explicar a los romanos. ¿Qué significa o qué representaba lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros? Y quiero que leamos rápidamente lo que Pablo le dice a los romanos, para poder entender cuál fue la obra que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Romanos 3, versículo 21 en adelante. Romanos 3, 21. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que la justicia al que es de la y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje es un poco complejo, pero encierra palabras clave, que es la que yo quiero resaltar en esta mañana. La primera, justicia. Acá el apóstol Pablo está tratando de explicarle a los romanos: Cristo murió en la cruz por un tema judicial, por un tema legal, para poder decretar y declarar a alguien justo o injusto. Y es que realmente la muerte de Cristo en la cruz representaba esto: cómo nosotros podemos ser hallados justos delante de Dios, cómo nuestras vidas pueden ser aceptadas por Dios como algo agradable y algo que puede estar delante de su presencia. Cristo murió en la cruz, Pablo menciona acá, como propiciación por nuestros pecados. Y la palabra propiciación quiere decir algo con lo que yo tapo otra cosa. Imaginemos las ollas con las que nosotros cocinamos en nuestras casas. Ellas todas tienen una tapita donde uno la pone y lo que está dentro de la olla se conserva tapado.
Ese sería el concepto de propiciación, algo que tapa o que cubre algo. De tal manera que lo que Pablo le trata de explicar a los romanos es que Cristo muriendo en la cruz está tomando nuestro lugar, está haciendo lo que nosotros debimos haber hecho y está tapando nuestro pecado con su justicia. Por eso Pablo insiste en el tema y en la palabra justicia, que se repite muchas veces en el pasaje que acabamos de leer. Nosotros somos declarados justos solo porque Cristo murió en la cruz. Cristo derramó su sangre en la cruz. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Cristo derramó su sangre en la cruz para que Dios pudiera recibir ese sacrificio como el pago justo por nuestros pecados. De tal manera que ahora nosotros recibimos la justicia de Dios, la recibimos nosotros. Y cuando Dios trata de mirarnos a nosotros, realmente no nos mira a nosotros, sino que mira a Cristo como esa propiciación o como esa tapa que nos cubre a nosotros. Dios no ve nuestro pecado, Dios ve la justicia de Cristo. Por lo tanto, era necesario de que Cristo muriera en la cruz. Era necesario de que Cristo padeciera, era necesario de que Cristo hiciera esa transacción legal para que nosotros pudiéramos tener la opción de decir: soy justo delante de Dios a través de la fe que tengo en la sangre de Cristo. Pero, ¿qué pasa si la cosa hubiese terminado acá? ¿Qué pasa si Cristo murió, se ofreció por nosotros, satisfizo la necesidad de Dios de tener a alguien justo, pero ahí quedó? Cristo nunca resucitó. ¿Qué hubiese pasado entonces si la cosa se hubiese quedado en la muerte? Si todo hubiese quedado en la muerte de Cristo, entonces nada del mensaje que nosotros predicamos hoy hubiese tenido sentido. ¿De qué sirve ser justificado? ¿De qué sirve ser redimido si todo termina con la muerte? Está muy bien, yo recibo el perdón de pecados, yo soy declarado inocente, pero me muero y ya estoy muerto, no hay más nada después de la muerte. No sirve la justificación que recibimos de Dios a través de Jesucristo si las cosas terminan en la muerte. Por eso era necesario que Cristo no se quedara muerto, sino que resucitara al tercer día. Y es lo que Pablo trata de explicarle a los corintios en 1 Corintios 15. Había un problema en la iglesia de Corinto, y lo podemos ver a partir del versículo 3. Los hermanos de Corinto estaban dudando de la resurrección de Cristo. Ellos no estaban del todo convencidos de que Cristo había resucitado, y mejor dicho, no estaban convencidos de que ellos querían resucitar debido a enseñanzas falsas que venían de corrientes dualistas, corrientes del gnosticismo que se comenzaron a levantar en el primer siglo. Y Pablo trata de explicarle a los corintios por qué es crucial la resurrección de Cristo para el Evangelio. Leemos a 1 Corintios 15 del 3 en adelante. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Dice el versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos de vosotros, entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si de verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Acá vemos la importancia de la resurrección de Cristo. Es el mensaje central del Evangelio. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos dignos de lástima, porque estamos defendiendo y predicando un evangelio que se centra en la resurrección de Cristo. Si no tenemos la esperanza de una vida eterna, si no tenemos la esperanza de que nuestros familiares y seres queridos nos vamos a reencontrar con ellos porque ellos van a resucitar en la resurrección final, si no hay esperanza en nuestros corazones acerca de esta convicción, entonces somos dignos de lástima. El mensaje central del Evangelio está en el hecho de la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó y vive y reina a la diestra del Padre. La resurrección, la muerte de Cristo nos da un sustento legal para ser justificados, pero la resurrección nos da esperanzas. La muerte de Cristo es aquella que nos asegura que legalmente podemos tener un caso válido que apelar, pero la resurrección de Cristo es la que aplica esa justicia y la que aplica esa libertad a nuestras vidas. De nada sirve ser justo si todo termina en la muerte. Por eso Cristo vive y tenemos una vida eterna prometida. La resurrección del Señor Jesús en sí misma fue una maravillosa manifestación de poder. El hecho de la resurrección, lo que pasó y lo que estamos recordando hoy, que pasó hace más de 2000 años, fue un evento incluso tan grande como la creación misma, donde toda la Trinidad se centró en un momento específico para dar vida nuevamente a Jesús, que había muerto en la cruz del Calvario. Estaba el Padre aprobando el hecho de la resurrección. Estaba el Hijo ejecutando la resurrección en sí misma, y estaba el Espíritu Santo dando vida para traer a Jesús de entre los muertos. Nadie, podemos decir que habían otras personas que resucitaron. Está el caso de Lázaro, está el caso de la hija de Jairo. Ellas resucitaron, pero resucitaron para volver a morir, y las resucitaron por acción de alguien más. Pero Cristo se resucitó a sí mismo por la obra de la Trinidad, en un evento histórico que hoy recordamos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cada uno obró este grandioso milagro. Es fascinante el hecho de que Jesús está muerto y se hace vivir por el poder de su palabra. La resurrección asegura que podemos tener un cumplimiento de un plan eterno de Dios para la humanidad. Las promesas que nosotros tenemos son eternas. Las cosas que Dios les ha preparado a la iglesia son eternas. Y si nosotros termináramos en la muerte, no tuviéramos la oportunidad de ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Pero la resurrección nos garantiza que las promesas eternas de Dios las vamos a poder ver y las vamos a poder disfrutar en su presencia en la eternidad. Por lo tanto, era necesario que Cristo, al momento de resucitar, no solamente hiciera una transacción legal con Dios, sino que también derrotara y venciera a la muerte con su resurrección. Ya la muerte no tiene más autoridad, ya la muerte no dicta sentencia, es Cristo quien tiene las llaves en su poder para darnos vida y vida en abundancia. Dice 1 Corintios 15:54, y cuando esto corruptible
que es hablando acerca de nuestros cuerpos, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de Dios que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El aguijón de la muerte era el pecado. Cuando nosotros pecamos y estaba Satanás, que es el acusador, acusándonos a nosotros delante de Dios. El fulanito hizo esto hoy. Esa acusación del enemigo tenía validez porque la ley lo prohibía y habían cometido algo que iba en contra de la ley, y esa acusación nos sentenciaba a nosotros a muerte, porque dice Romanos que la paga del pecado es la muerte. Pero ahora que Cristo resucitó y ahora que Cristo le ha arrebatado a la muerte todo su dominio y su potestad, ahora podemos tener vida en Cristo y la muerte no tiene poder más sobre nosotros. Cristo resucitó y nuestra fe, todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos se basa en el hecho de su resurrección. Y es importante saber que nuestra fe está basada en una evidencia. Nuestra fe no está basada en la imaginación, y nuestra fe no está basada en meras creencias. Nuestra fe está basada en evidencias. Y Jesús, después de haber resucitado, se encargó de dejar suficientes evidencias en la tierra para que nosotros no tuviéramos dudas de que Él resucitó y para que nuestra fe estuviera fundamentada sobre hechos evidentes. Podemos mencionar, por ejemplo, a los discípulos. Dice la palabra de Dios que los discípulos, cuando Jesús murió, se fueron a esconder. Estaban asustados y se reunieron todos en una casa, escondidos. Ahí tenemos a Pedro. Pedro, el que dijo: Señor, si es posible yo doy mi vida por ti. Y Jesús le dijo: estás equivocado, porque antes de que cante el gallo me habréis negado 3 veces. Y cuando Jesús iba camino a la cruz y la gente se encontraba con Pedro y le decía: este es el que andaba con Jesús, y Pedro le decía: no, yo ni siquiera lo conozco, seguro es alguien igualito a mí. Y pasó 1, pasó 2 y pasó 3 veces cuando Pedro negó a Jesús, y ve a Jesús de lo largo, mira su mirada y se da cuenta de que se cumplió lo que él le había dicho. Dice la Biblia que lloró amargamente. Y Pedro estaba escondido en esa habitación junto con los demás discípulos, derrotados por la muerte. Muchas veces Jesús testificó y profetizó que iba a resucitar, pero 3 días después los discípulos estaban encerrados. Dice Lucas 24:36. El contexto es que los discípulos estaban ahí en ese salón. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús se aparece en medio de ellos en ese salón. ¿Cómo Jesús apareció ahí? Lo descubriremos más adelante cuando estemos en la presencia de Dios.
pero su cuerpo transformado le permitía aparecer en medio de ellos sin necesidad de tocar la puerta ni entrar por la ventana. Jesús estuvo de repente en medio de ellos de tal manera que ellos se asustaron y pensaron que estaban viendo un fantasma. Pero no, era Cristo en medio de ellos dándole evidencia de su resurrección, para que ellos tuvieran una fe firme, una fe basada en que pudieron ver y sentir y estar y conversar y comer con Él luego de haber resucitado. Había un personaje que se perdió esta escena, Tomás. Cuando Jesús se apareció a los discípulos, estaban todos menos Tomás. Y luego ellos le contaron a Tomás lo que había pasado. Jesús vino y estuvo con nosotros. Y Tomás le dijo, pues yo hasta que no lo vea, no lo creo. Y Dios tan paciente, tan complaciente, se apareció nuevamente en medio de ellos, ahora sí estando Tomás. Y le dice, Tomás, ¿es cierto que tienes que ver para creer? Pues ven, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Satisface tu curiosidad. Aquí está toda la evidencia que necesitas para creer. No te estoy pidiendo creer en un cuento, no te estoy pidiendo creer en una ilusión. Aquí están las evidencias que respaldan la resurrección. Y Tomás creyó. Incluso el hecho de la tumba, dice el pasaje que leímos al principio, que cuando las mujeres iban a la tumba, encontraron que la piedra estaba corrida. Y la piedra era algo muy grande que no era fácil de desplazar. Dios se encargó de abrir la tumba. Pero si acabamos de leer que Jesús se apareció en medio de los discípulos, ¿será que Jesús necesitaba que la piedra se moviera para salir de la tumba? Jesús no necesitaba que la piedra se quitara para salir de la tumba. Pero Dios abrió la puerta no para que Cristo saliera, sino para que nosotros pudiéramos ver que adentro no había nada. Porque Él quiere respaldar nuestra fe en hechos, en evidencias concretas de su resurrección. Este hecho de tener tanta fe respaldada en una evidencia fue la que permitió que la iglesia primitiva viviera el poder de su resurrección, los capacitó para la misión al estar convencidos de que la muerte no es el fin. Si Cristo vive y Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos maten? Pues hay alternativa para la muerte. Está la resurrección de los muertos, que tenemos garantizadas a través de Jesús. Por lo tanto, el hecho de tener la fe en Cristo nos impulsa a cumplir la misión. La resurrección de Cristo nos debe a nosotros estimular e impulsar a poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Es curioso ver que las últimas palabras de Jesús en la tierra no fueron, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz. Pero no son las últimas palabras registradas de Él en la tierra. Las últimas palabras de Él en la tierra registradas están en Mateo 28, cuando dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. La gran comisión, la misión más importante que Dios nos ha encomendado a nosotros como cristianos, esas palabras fueron expresadas por el Cristo resucitado, por el Cristo transformado, por el Cristo que nos está dando a nosotros un propósito, por el Cristo que nos está animando a nosotros a través de su resurrección a cumplir una misión. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa misión que Dios nos ha encomendado? ¿Estamos respaldando y estamos obedeciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos? Porque toda su resurrección, todo este derroche de poder para que Jesús resucitara tiene el propósito de estimularnos e impulsarnos a nosotros a esa misión. Dice Pablo a los filipenses,
Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó hasta lo último. Yo digo que la forma en que Cristo cumplió con su ministerio no fue nada fácil. La cosa que como la Biblia describe cómo Cristo vivió en la tierra fue algo sumamente difícil de hacer. Una persona recta, una persona honesta que se entregó a su misión. Estuvo 40 días haciendo ayuno y tentado por Satanás. Estuvo atendiendo a paralíticos y enfermos, sanando a hora y a deshora. Nosotros hace 15 días, lo mencionaba de él, si tuvimos acá un evento súper importante que era la asamblea, donde recibimos, ¿cuánto podría decir yo? 300 personas aproximadamente. Y fue un reto muy grande para nosotros como iglesia poder recibir y atender a 300 personas, pero Jesús alimentó a 4,000. ¿Cuánto refuerzo físico requiere esto? ¿Cuánta entrega requiere vivir la vida que Jesús vivió? Cuando estaba en Getsemaní orando, a punto de ser entregado, sudaba sangre y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Estuvo dispuesto a recibir los látigos, a recibir los azotes por ti y por mí y por cumplir la misión de Dios. Y ahora Pablo nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo hizo todo esto siendo Dios. Se humilló, se rebajó, se hizo igual a nosotros, cumplió una misión siendo Dios. Y nosotros, siendo hombres, no nos queremos rebajar al nivel que Cristo lo hizo. Tenemos una misión. Cristo murió y resucitó para darnos ese propósito, para darnos esa misión. Y nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Qué actitud debemos tener nosotros para vivir nuestras vidas? ¿Qué actitud debemos tener nosotros para poder estar convencidos de que la resurrección de Cristo y de que Cristo vive, yo lo tengo que reflejar con mis hechos? Yo lo tengo que reflejar con mi vida. No estamos honrando verdaderamente la resurrección de Cristo si ésta no nos impulsa al cumplimiento de la misión. Todos decimos que creemos en la resurrección, pero ¿vivimos como si Cristo realmente resucitó? Si creemos que Cristo vive, entonces ¿por qué seguimos viviendo con una mentalidad de derrota? Si Cristo pudo vencer la muerte y Cristo está de nuestro lado, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿por qué debemos tener una mentalidad de derrota en muchas oportunidades? La resurrección ha cambiado tu manera de enfrentar el miedo, tu manera de servir, tu manera de amar. Si realmente creemos que Cristo vive, ¿por qué no lo anunciamos con pasión? ¿Por qué vivimos como si no tuviéramos un mensaje que cambia al mundo? Nuestras vidas deben ser apasionadas, inspiradas en la resurrección de Cristo. Quiero citar a Charles Spurgeon. No es la primera vez que lo hago, pero es muy bonita esta cita. Dice:
Deseo que sientan el poder de la resurrección. Tenemos muchos cristianos técnicos que conocen las frases de la piedad, pero desconocen el poder de su resurrección. Tenemos cristianos ritualistas que se aferran a lo externo, pero desconocen el poder de su resurrección. Tenemos muchos religiosos moralistas, pero tampoco conocen su poder. Nos acosan cristianos convencionales y reglamentarios, sí, sin duda somos cristianos, pero no somos entusiastas, no somos fanáticos. Tales hombres tienen nombre de vida y están muertos. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Les ruego, mis oyentes, que no se conformen con una verdad hasta que sientan su fuerza. No alaben el alimento espiritual que se les presenta, sino coman de él hasta que conozcan su poder nutritivo. Ni siquiera hablen de Jesús hasta que conozcan su poder salvador. Que Dios les conceda que conozcan los poderes del mundo venidero por amor a Jesús. De nada nos sirve venir a la iglesia los domingos, hacer el esfuerzo de estar en domingo de resurrección, recibir el mensaje, escuchar el mensaje, qué bonito, pero no vivimos ese mensaje. ¿Cómo podemos hablarle a los demás de algo que no estamos viviendo nosotros? Conozcamos a Jesús y el poder que hay en su resurrección para que podamos ser apasionados al hablarle a los demás que Cristo vive, que Cristo reina, que venció a la muerte y que por eso tengo esperanzas y me espera una vida eterna. El Señor está con nosotros, fue su promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confiemos en Él, en el poder de su palabra, y que Él hará con nosotros lo que nadie puede hacer, porque somos sus instrumentos. Incline su rostro, oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta acá con el propósito, Señor, de recordar ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Perdónanos porque muchas veces menospreciamos algo tan grande y tan importante que pasó hace miles de años, Señor, pero por el hecho de no haber estado ahí, por el hecho de escuchar solamente narraciones de lo que pasó, Señor, tal vez nuestra fe no está tan firme con respecto a este hecho, Señor, pero te doy gracias porque tú dejaste evidencia suficiente para que nosotros podamos estar convencidos de que tú vives, tú reinas, Señor, y que tú deseas que nosotros nos movamos en el cumplimiento de la misión. Te pido, Señor, que tú redargullas nuestras vidas, nuestros corazones, para poderte servir, Señor, y seguir como tú lo deseas, Señor. Darnos un corazón sensible a tu palabra, Señor. Un corazón que te permita honrar con todo lo que hacemos, Señor. Y que el poder de tu resurrección, Señor, se manifieste cada día en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra, porque Él es el que nos habla todos los días. Estén de pie, saluden al que está a su lado y dígale: Cristo resucitó.